Hola, buenos días, queridos colegas. Nuevamente soy el profesor Alberto Mancilla y vamos a continuar desarrollando los problemas de los exámenes de nombramiento. Para ello, continuamos con lo que ya habíamos avanzado en la clase anterior. Tenemos la pregunta número 29 que nos dice que Jesús, Elías y Carlos llegan a una juguería y cada uno pide un jugo diferente. Y entre las siguientes opciones, fresa, papaya o surtido. Si se sabe que Carlos pidió jugo de papaya y Elías no pidió jugo de fresa, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? Bien, para esto vamos a utilizar lo que nosotros ya conocemos como cuadro de doble entrada, ¿verdad? Es más sencillo, ¿no? Es más fácil de visualizar el problema y hallar la respuesta rápidamente. Para ello, ya tengo preparado este cuadrito, ¿no? Donde hemos colocado los nombres de las personas que van a tomar un jugo, Jesús, Elías y Carlos, y también los tipos de jugo que se está ofreciendo, ¿no? Las opciones que hay. Entonces, vamos a empezar. Dice, eh, si Jesús, Elías y Carlos van a tomar un jugo diferente y escogen entre fresa, papaya o surtido, lo que nos está diciendo es de que se sabe que Carlos pidió jugo de papaya. Eso ya es fijo, ¿no? Entonces, en la casilla que corresponde a la intersección entre Carlos y papaya, colocamos un check acá. Como los tres están tomando jugos diferentes, entonces podemos completar algunas casillas, ¿no? Elías no puede estar tomando o no puede haber pedido jugo de papaya y Jesús tampoco. ¿Ve? Ahí está. ¿Qué más dice el problema? Dice, y Elías no pidió jugo de fresa. Elías no pidió jugo de fresa. Le ponemos una X. Entonces, si Elías no pidió un jugo de fresa, tiene que haber pedido un surtido, que es la única opción que le queda. ¿Ven? Entonces, ¿qué más? Si Elías pidió surtido, significa que Jesús no puede haber pedido surtido y obviamente Carlos tampoco, porque él ya tomó o ya pidió el jugo de papaya. Igual podemos completar aquí, Carlos no ha pedido fresa y la única casilla que nos queda por descubrir es la de Jesús y que él sí tomó jugo de fresa. ¿Ven? Ahí está. Es muy sencillo, ¿no? Entonces el cuadro de doble entrada ayuda muchísimo para visualizar el problema. Bien, vamos a ver las opciones. Dice, Elías no pidió jugo surtido. A ver, Elías no pidió jugo surtido. Esto de aquí es falso, ¿no? Porque Elías sí pidió jugo surtido. Falso. Jesús no pidió jugo surtido. Verificamos y efectivamente, ¿no? Jesús no pidió jugo surtido. Este es verdadero. Para completar, la letra C dice, Jesús no pidió jugo de fresa. Vamos a ver, Jesús no pidió jugo de fresa. Esto es falso, ¿no es cierto? Porque efectivamente él sí pidió jugo de fresa. Ahí está, ¿ven? Entonces la respuesta para esta pregunta es la letra B. Muy bien, colegas, vamos a continuar. Entonces, la pregunta número 30, la siguiente. Vamos a cuadrar un poquito bien esto. Ok, ya, entonces, igual, ¿no? Ya había preparado un cuadro de doble entrada. Vamos a ver por qué. Nos dice, Hugo, Abel y Luis respondieron 3 preguntas con verdadero o falso. Sus respuestas a las preguntas 1, 2 y 3, en ese orden, se muestran a continuación. A ver, vamos a colocarlo, ¿eh? Dice, primero con Luis, ¿no? En el cuadro de doble entrada, él respondió a la pregunta 1, respondió verdadero, a la pregunta 2, verdadero, y a la pregunta 3, falso. Abel contestó falso en la primera pregunta, contestó verdadero en la segunda pregunta y contestó verdadero en la tercera pregunta. Y Hugo contestó falso en la primera pregunta, falso en la segunda pregunta y verdadero
en la tercera pregunta. Bien, a ver, vamos a ver, ¿para qué cosa nos sirve este cuadro de doble entrada? Dice, si se sabe que uno de ellos respondió correctamente todas las preguntas, otro se equivocó en todas y el restante, la tercera persona, solo se equivocó en una. ¿Quién de ellos respondió correctamente todas las preguntas? A ver, colegas, analicemos lo que nos están diciendo. El cuadro de doble entrada ya está hecho, ¿no? Porque nos los dan. Entonces lo que tenemos que hacer es analizar. Miren, vamos a observar lo siguiente, ¿no? Dice, uno de ellos respondió correctamente todas las preguntas. No sabemos cuál. Con eso no podemos saber cuál. Otro se equivocó en todas. Entonces vamos a analizar las preguntas, ¿ya? Si uno de ellos se equivocó en todas y el otro contestó todas correctamente, significa que las respuestas deben estar invertidas, ¿no? en ambos estudiantes, en esas dos personas, ¿no? Es decir, si uno contestó verdadero, el otro debe haber contestado falso. Si el otro contestó falso, el otro debe haber contestado verdadero. Y observen pues las preguntas, las respuestas de Luis, que pone verdadero, verdadero y falso. Ya, si él fuera el que contestó todo correcto, ¿quién sería entonces quien contestó todo falso? Quien haya contestado al revés, ¿verdad? Entonces, ¿acaso observamos que Abel contesta falso en la primera, verdadero en la segunda? Ya no podría ser, ¿no? Ya no podría ser porque se supone que todas las respuestas deben ser opuestas. Entonces, veamos con Hugo. Hugo responde falso, falso y verdadero. Ahora sí, Luis y Hugo han respondido en forma invertida todas las preguntas, ¿no? Acá, Luis y Hugo. Vamos a borrar esto. Ok. Luis y Hugo, ¿no es cierto? Pero aún así no sabemos cuál de los dos ha respondido en forma correcta y cuál es el otro que ha respondido todo incorrecto. Ahora, dice además de que el restante, la tercera persona, en este caso Abel, solamente se ha equivocado en una, solo en una. Entonces lo que tenemos que hacer es comparar, ¿no es cierto? Vamos a ver, en el caso de Abel con Luis, ¿no es cierto? Vemos que no hay coincidencias, ¿no? ¿Por qué? Porque acá vemos que en la primera pregunta Abel respondió falso y en la tercera pregunta Abel respondió verdadero. Entonces, solamente debería haber un error y no dos, ¿verdad? Entonces, vamos a comparar ahora a Abel con Hugo. Entonces, en el caso de Abel con Hugo, aquí Abel y Hugo, en la primera pregunta, han respondido igual, ¿de acuerdo? En la segunda no, ¿no? Acá uno de los dos ha fallado. Y en la tercera, también han respondido igual. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Entonces, ¿qué ocurre? Luis no puede haber respondido todo correctamente porque no hay, en el caso de Abel, no hay coincidencias en dos respuestas. En cambio, Abel con Hugo sí tienen coincidencias en dos respuestas. Por lo tanto, Abel se equivocó en la segunda pregunta. Y Hugo es el que ha contestado todo correcto. Luis contestó todo mal. ¿Ven? Ahora sí. Entonces vamos a la pregunta, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Quién de ellos respondió correctamente todas las preguntas? Bueno, obviamente estamos viendo que fue Hugo. La respuesta entonces en este caso es la letra C. ¿De acuerdo, colegas? Entonces no es complicado, ¿no? Está bastante sencillo. Veamos la tercera pregunta. Vamos a la tercera pregunta acá, en el caso de Roberto. ¿Ya? En el caso de Roberto, ¿qué cosa nos dice? A ver. Dice, Roberto sufrió una intoxicación y se atendió en una clínica. El seguro médico que tenía asumió el 60% de todos los gastos que realizó. Si Roberto tuvo que pagar solamente 120, ¿cuál fue el costo total de la atención
de Roberto en la clínica. Bien, este es un problema típico de matemáticas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo así. A ver, pongamos por aquí una circunferencia, así como nosotros les enseñamos a nuestros estudiantes. Y vamos a colocar aquí aproximadamente el 60% del total, ¿no? Entonces, el 60% del total es más de la mitad, ¿no? Entonces, digamos que de toda la circunferencia, un 60% más o menos debe estar por acá, ¿no es cierto? Es decir, todo esto de acá, la mayor parte de la circunferencia corresponde al 60%. Bien, ¿quién pagó este 60%? Este 60% lo cubrió el seguro médico, ¿no? El seguro médico. Pero Roberto tuvo que pagar también, ¿no? Porque el seguro no cubrió todo. Entonces, Roberto tuvo que pagar el 40%. ¿Por qué? Porque 60 más 40 nos da el 100%. Esto lo asumió Roberto. Roberto asumió eso, ¿de acuerdo? No conocemos cuánto es el 100%, entonces por lo tanto todo el universo que es X es nuestro 100%. ¿Sí o no? X viene a ser el 100%. Pero nos está diciendo que Roberto pagó 120 soles. O sea, Roberto tuvo que pagar 120. Eso significa que este 40% del total es 120 soles. ¿Y eso cómo lo colocamos? Colocamos así, ¿no? El 40% del total que viene a ser X, es igual a 120 soles. ¿De acuerdo? El 40% nosotros sabemos que viene a ser 40 entre 100 multiplicado por X, esto es igual a 120. Solamente despejamos, ¿verdad? Decimos X va a ser igual a 120, el 100 que está dividiendo pasa a multiplicar. Todo esto dividido entre el 40 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Listo? Podemos simplificar de frente 40, bueno, un 0 para ir en orden. Este 0 se va con este 0. El 4, sacamos cuarta, es 1. Cuarta de 12 me queda 3. Y solamente nos queda por multiplicar 3 por 100, 300. Eso significa que el universo, el 100%, viene a ser 300 soles. La respuesta correcta es la letra C. ¿De acuerdo, colegas? Entonces, como están viendo, los problemas son relativamente sencillos y bueno, vamos a continuar con estos problemas hasta terminar este examen. De ahí vamos a continuar con otros también. Entonces, espero que les haya gustado esta pequeña sesión y nos estamos viendo en la próxima. Chao.